Hoy en los debates de periodistadigital.com, el jueves 26 de abril, tenemos un invitado especial, Juan Pedro Valentín, es director de informativos de Telecinco, asesor de VNews y tertuliano en algunas cadenas y radio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, pues para comenzar, si le parece, podemos ir a una pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cree usted que la crispación política está llegando a los medios de comunicación ahora mismo? Es probable. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra crispación. De hecho, en las entrevistas esto de crispación, la palabra en sí, no lo utilizo demasiado, aunque hay que reconocer que existe. Es decir, probablemente exista entre los partidos políticos y existe también en los medios de comunicación. Yo creo que hay dos problemas a analizar por parte de los periodistas. Uno, que los periodistas no podemos convertirnos en portavoces de los partidos políticos. Quiero decir, cuando la gente invita a un debate a un periodista porque saben que va a representar perfectamente el papel de un partido político, es que ese periodista no está haciendo periodismo, sino está haciendo una portavocía política. Me parece completamente absurdo. Y segundo, hay que analizar la rentabilidad que obtienen los medios de comunicación al alinearse claramente con diferentes formaciones políticas o con diferentes ideas políticas de estos partidos. ¿Por qué? Pues porque van buscando un segmento muy concreto de población que es muy fiel a esos mensajes, que no le apetece que le lleven la contraria, sino que le den munición para ir contra ese otro sector de la población, y esa fidelidad de ese sector hace que el medio sea rentable. Y al final, esta crispación de algunos medios se hace por rentabilidad económica, no tanto por afinidad política. Son dos cuestiones que yo creo que deberíamos analizar. Correcto, pero fíjese que paradoja que este fin de semana en Granada se celebra, por ejemplo, un congreso de periodismo de crispación. ¿Estamos ante un nuevo género en la profesión o es que de alguna manera se ha trasladado todo esto y ya todo vale? Pues es probable que haya que hacer más congresos de crispación por parte de los periodistas y analizar mucho más lo que está pasando. Yo creo que es que además en el mundo del periodismo no existe ningún órgano que ponga colorado a un periodista por hacer mal su trabajo. Y es más, el resto de los periodistas pues no decimos nada porque no nos creemos en condición de decirlo, y sí que lo que se hacen son acusaciones cruzadas entre medios que compiten por un mismo público, ¿no? El problema que existe, yo creo, es que ¿por qué los periodistas pueden, a mí más que de crispación, me gusta llamar periodismo de trinchera, y es cuando el periodista se mete en la trinchera y empieza a disparar contra los de otro sitio, ¿no? Porque la crispación se puede generar por exagerar, y los periodistas muchas veces tienden a exagerar. Yo, por ejemplo, el otro día se decía, hace tan solo 2 días, se decía que se había pinchado la burbuja inmobiliaria, porque habían caído en bolsa algunos valores, sí, Astroc y luego algunas inmobiliarias. Pero claro, esto luego al final no es verdad, es decir, los pisos no valen menos, entonces se hace muy poco análisis y se dan titulares grandilocuentes que cuando llegan al espectador llaman mucho la atención. Es un poco el efecto gaseosa, tú cuando lo abres sale toda la espuma, pero luego enseguida baja y te quedas sin nada, ¿no? Corremos el riesgo los periodistas de que al final no nos terminen por tener en cuenta ni por tomar en consideración si hacemos demasiado este periodismo tipo gaseosa, ¿no? Y crispamos demasiado a la gente con grandes titulares para movilizarles y que nos consuman, pero luego al final, a la postre, terminamos siendo poco considerados por parte de la población, ¿no? Pero no sé si está usted de acuerdo conmigo en que sí es cierto que existe periodismo de trinchera, y un ejemplo lo tenemos en el tema del 11M. Sí, ¿no? absolutamente. Por ejemplo, en el tema del 11M, si es ETA, si es terrorismo islamista. Todo esto, yo creo que al final los más perjudicados somos en la profesión, por ejemplo, es mi opinión, pero también de alguna manera, y lo tenemos en este fin de semana, que Luis del Olmo entregó el micrófono de oro en un acto a Jiménez Los Santos, y la noticia era la polémica entre dos magníficos locutores. Claro, porque efectivamente eso genera bastante morbo, es decir, cuando se han estado pegando en las ondas de manera abierta y se ha ido retransmitiendo, pues al final los vas a encontrar a los dos juntos y uno se pregunta ¿qué va a ocurrir?, ¿no? Pero bueno, es verdad que existen esas trincheras desde las que cada uno se mueve.
Yo creo que es que hay que hacer la aproximación a los temas y a los asuntos pues de manera analítica, ¿no? O sea, tema del 11M, por ejemplo, pues yo creo que lo que hay es una serie de investigaciones periodísticas que sacan una serie de conclusiones que yo, por ejemplo, pues no comparto. En algunos casos sí comparto, en otros casos no comparto. Cada cuestión hay que analizarla, ¿no? Lo que se termina encontrando es probablemente una rentabilidad para ese tipo de publicaciones y para ese tipo de periodismo cuando hay un consumo bastante profundo de la gente. Es decir, a la gente le apetece y quiere seguir consumiendo pues ese tipo de investigaciones. Yo, si no estoy de acuerdo, pues simplemente planteo que no estoy de acuerdo con la conclusión. Puedo no estar de acuerdo con una o con otra conclusión. El problema o la diferencia es cuando estas polémicas lo que hacen es directamente enfrentarnos a los periodistas y andar disparándonos y descalificando absolutamente el trabajo de todo el mundo. Yo intento ser muy respetuoso con lo que hace todo el mundo, esté o no esté de acuerdo con lo que ellos hagan, ¿no? Pero quizás en el tema, sí, en el tema, estoy de acuerdo con usted, pero en el tema del 11M quizás el gran problema ha sido la politización desde el primer momento, quizás de un atentado, el mayor atentado que ha ocurrido en España. Yo creo que a partir de ese momento donde los medios igual, por una línea editorial, se han posicionado. Sí, es probable que no estaríamos hablando de esto si no se hubiese planteado a la vuelta de las elecciones del 14 que ETA estaba detrás del 11M. Entonces parece como que ha habido una especie de carrera periodística para demostrar que ETA estaba detrás del 14. Y lo que ha desvelado esta carrera periodística han sido pues graves errores en las investigaciones o que muchos de los implicados eran confidentes policiales y que la investigación pues no se ha llevado de manera ejemplar por parte de las fuerzas de seguridad. Esto sí que se ha desvelado en esa investigación periodística, no lo otro. Pero de ahí no se puede derivar otras conclusiones que se sacan, en mi opinión, de manera demasiado apresurada. Es probable que si políticamente no hubiese existido ese planteamiento de inicio, no se hubiese azuzado de alguna manera este tipo de investigaciones periodísticas. Sí, o incluso una posterior negociación del gobierno con la banda terrorista ETA, que también estaba dentro del marco. Pasemos a